soy Lola, muchos me conocen, yo creo que más o menos estoy entre amigos. La idea de esta mesa redonda surgió un poco como acto de la Terbi en el marco de estas jornadas, pensando que mesas redondas de ciencia ficción en la red ha habido muchas a lo largo del tiempo, pero la mayoría de las que he asistido han sido mesas redondas de escritores, a ver cómo vamos a publicar nuestros libros, de editores, de tiendas, cómo va a evolucionar, qué ha representado la red para la ciencia ficción y para la divulgación del género. Es cierto que ya en la Espacón de Getafe, de Chatafi, hace bastantes años, a principios de 2000, sí hubo una dirigida más a los aficionados, pero han pasado casi 12 años que en el mundo de la red yo creo que es toda una eternidad. Entonces nos planteamos hacer una mesa en la que participara gente que tenía iniciativas como aficionados de divulgación o de trabajo en la red. Yo la verdad es que a la hora de presentar y elegir casi me da vergüenza presentar a algunas de las personas de esta mesa porque creo que son sobradamente conocidas de todos los aquí presentes. En primer lugar tenemos a Ricardo, que es el presidente de la Terbi, es médico, también da clases en la universidad. Yo creo que es una persona dentro del mundo de la ciencia ficción con múltiples actividades, porque además de la presidencia de nuestra asociación es el administrador de los Ignotus, de la Sociedad Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Creo que lo he dicho bien porque con las siglas bueno, esas tan difíciles de decir. Además, como iniciativa propia, mantiene un blog, mantiene un boletín de información sobre ciencia ficción. Además es también escritor, ha publicado en distintos medios más de 30 relatos y por otro lado, aunque no me lo ha dicho, ha sido jurado de muchos premios y ha participado. Creo que es una persona súper activa dentro del mundo de la ciencia ficción desde el punto de vista no profesional y además con iniciativas. Al otro lado está Raúl. Raúl es ingeniero de telecomunicaciones. Bueno, como Ricardo y todo el resto de la mesa, es un aficionado y avezado lector de ciencia ficción. Entonces, yo creo que aquí somos todos más de ciencia ficción que de fantasía o terror. Y en su faceta de ingeniero de telecomunicaciones es la sala de máquinas y el hombre imprescindible en la base de datos de la tercera fundación. Dicen que nadie es imprescindible, porque yo creo que en la tercera fundación sí hay alguien imprescindible, Raúl. Sin él se nos caen las máquinas y se nos cae de todo. Es el que ha diseñado la web, el que hace el mantenimiento y lleva todo el peso de la base de datos. Luego tenemos a Unai, que es también ingeniero, parece que hoy va a la cosa de ingeniero, también es un ávido lector y aquí está como miembro 50 un tercio de AL64. AL64 es una wiki de ciencia ficción, o sea, es una amplia base de datos con yo creo que ha nacido, ya nos lo contarán después, con un ánimo completista de abarcar todas las facetas de la ciencia ficción, pero AL64 es algo más que la wiki. AL64 es una asociación que nació como asociación juvenil y luego se convirtió en asociación cultural que mantiene otras iniciativas aparte de esta wiki. Y yo lo que quiero destacar de este aspecto es que aunque nació como una asociación juvenil y como algo, digamos, en los años mozos, por decirlo de alguna manera, lo habéis mantenido en el tiempo y no habéis dejado de ser proactivos en la difusión y trabajar en temas de ciencia ficción. Bueno, presentar a Nacho, bueno, pues vergüenza me da casi. Pues Nacho, que conozco también hace muchos años, es profesor de secundaria, creo que profesión eres físico, eres físico, es profesor de secundaria en Santander. Y yo lo conocí en los tiempos de Ciberdar, que era el responsable de la portada de Ciberdar, y luego también ha participado en múltiples iniciativas como jurado en los premios Chatafi, que ha sido jurado de los Chatafi varios años. Ha sido escritor, pero no de ciencia ficción, sino no escritor, digamos, como escritor-autor, sino como crítico, y es y articulista en numerosas publicaciones como Elste, Solaris, Gigamés, Bibliópolis, y actualmente pues mantiene La Orejas, que es su blog,
y has participado también como miembro de Prospectiva, que es por el motivo principal que estás aquí. Pero bueno, también creo que ha tenido las suficientes iniciativas de suficiente peso dentro de la ciencia ficción para estar en esta mesa. Yo quiero destacar dos cosas. Por un lado, que todos los que están aquí son aficionados, no es gente profesional. Y por otro, que todos forman o están relacionadas todas estas iniciativas de alguna manera con la TERBI o con nuestros amigos de Santander, que casi los consideramos como miembros honoríficos de la misma. Eso quiere decir que si en un espacio tan pequeño tenemos tantas iniciativas, porque no están todas, o sea, dentro del grupo de la TERBI hay más iniciativas de aficionados, como puede ser Literatura Fantástica de Mariano, que también debería estar aquí, que por temas personales no está. En otros sitios supongo que habrá igual número de iniciativas o al menos tantas como aquí, con lo cual creo que en estos momentos la ciencia ficción liderada por aficionados que tienen iniciativas y que hacen divulgación de actividades está en un momento interesante. Yo no os canso más, porque yo creo que la introducción me ha alargado más de lo que tenía previsto, y el desarrollo va a ser, primero va a hablar Ricardo, luego Raúl, luego Unai y por fin Nacho. No haremos preguntas entre cada intervención y espero que al final, cuando ya nos hayan explicado todo, tengamos un diálogo fructífero que sea interesante. Ricardo, cuando quieras. Pues en mi caso, el proyecto, bueno, lo que se hizo, se llama Noticias Ciencia Ficción y fue pasando por distintas encarnaciones o distintos modos. Inicialmente, la idea de Noticias Ciencia Ficción, la función era intentar crear una tertulia también en San Sebastián, igual que la que teníamos en Bilbao, y también intentar potenciar un poco la de Bilbao. Entonces la idea que se me ocurrió fue dejar algunos folletos en bibliotecas, en librerías, en librerías de cómics, y en vez de hacer pues, el típico folleto explicativo simplemente, se me ocurrió pues, meter unas noticias relacionadas con la ciencia ficción, entonces pues como una cosa especial aparte de folleto explicativo. Entonces, por eso tiene ese nombre tan poco comercial o tan explícito o tan descriptivo, que simplemente Noticias Ciencia Ficción, porque de lo que se trataba era de que la gente se fijara con ese título y cogiera el folleto. Entonces en ese folleto había unas cuantas noticias y luego se explicaba pues, que teníamos la tertulia en Bilbao y que estábamos empezando una tertulia en San Sebastián. El sistema de los folletos pues, duró varios números y conseguimos montar la tertulia en San Sebastián, que al principio funcionó bien, pero luego poco a poco pues, fue languideciendo y al final desapareció. En cambio la de aquí, la TERBI, pues ya vemos que sigue funcionando y vamos poco a poco mejorando. Entonces cuando ya se acabó, ya no dio más de sí el tema del boletín impreso, se me ocurrió la idea de mantenerlo, porque parecía que había gustado a gente, mantenerlo como boletín electrónico, un boletín con un número electrónico que se distribuiría por email. Entonces, bueno, pues comencé con esa forma, fue un boletín electrónico, mandándolo por email, y más adelante, cuando apareció lo del blog, me pareció andaba tiempo detrás de intentar hacer una web, pero no tenía tiempo. Entonces, cuando apareció el blog, me pareció el formato perfecto, que era muy fácil de hacer, y de esa manera pues conseguimos hacer la siguiente forma, que era en formato de blog, que ha durado bastante tiempo. Y por último, cuando apareció Facebook, pues decidimos crear un grupo de la TERBI, y me pareció que era un sitio ideal pues, para complementar, para darle marcha al grupo de Facebook, meter ahí las noticias. Entonces, bueno, pues han sido las tres distintas modos que han aparecido: primero boletín escrito, boletín electrónico, el blog y por últimamente el Facebook. Actualmente se mantienen las tres opciones electrónicas, no he abandonado ninguna de ellas. Hay alguna, mando a distintas personas, mando el boletín electrónico, se mantiene el blog y se mantiene el formato del Facebook. Principalmente tiene tres funciones lo de las noticias. Primero, pues todas las noticias que sean referidas al fandom y sobre todo a la TERBI o por ejemplo pues la TERSA y otras iniciativas, pues darles difusión. Luego también era pues traducir o poner noticias que se publicaran en las principales webs especializadas del género en Estados Unidos, pues como el Locus o como Science Fiction Wire, o bueno, ahora se llama Blast o SF-SIT. Y la otra intención era publicar noticias que aparecieran en medios generales, noticias sobre ciencia ficción que aparecieran en medios generales. Y para eso pues, me ha venido muy bien en lo que es el Google, las noticias del Google, que puedes hacer búsquedas, que pongas Science Fiction
y te aparecen, el problema es lo habitual del Google, pues que te aparece pues, que este invento parece de ciencia ficción, o este programa de tal político pues es de ciencia ficción, entonces que tiene poca selectividad, pero con eso descubres noticias pues que es del vitibudino abajo news, pues que está bien y que pues te permite también eso, pues noticias un poco que están en los medios generales referidos a ciencia ficción. Y bueno, pues ese es un poco como hasta actualmente, más o menos la media que suelo tener, por ejemplo, en el blog de visitas, pues anda por los 150, 200 visitas al día, es un poco la media. Ahora estaba, por ejemplo, subiendo más con el tema de la convención. Y lo que no es valorable es el tema de los comentarios, porque casi todos son comentarios basura, de promociones de cosas. Entonces, bueno, pues ese es un poco el cómo está funcionando ahora. En principio, proyectos de futuro, por ahora, con mantenerlo bastante, ya es bastante. He pensado alguna vez de meter sección literaria o de alguna cosa por el estilo, o de hacer, pero por ahora, pues no, con mantener el blog y mantener el boletín, etcétera, pues ya me parece bastante. Bueno, pues eso es un poco el... Pues muchas gracias, Ricardo. Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría saber cuántos de los aquí presentes conocen la tercera fundación. Vale, entonces no me voy a enrollar mucho. Que no es cuestión de explicar lo que ya sabéis. ¿Cuántos de los aquí presentes conocen Ciberdark en su etapa pre-tienda? Bien. Para los que no han levantado la mano, la tercera fundación es un proyecto que sale de la desaparición de Ciberdark allá por el año 2005. De hecho, en Ciberdark había un montón de aficionados que hacían un montón de cosas, y entre ellos había un grupo de gente bastante barrenada, entre los cuales me encuentro, que nos dedicábamos básicamente a conseguirnos libros de ciencia ficción los unos a los otros. Es decir, una asociación totalmente de yonkis, para entendernos. Hay algunos presentes en la sala. Entonces, evidentemente, desde el momento que somos un grupo de yonkis, está claro que tenemos un especial cuidado por lo que es la droga, ¿no? Y evidentemente por la catalogación de los distintos tipos de droga, etcétera, etcétera. Y esto es lo que es la tercera fundación. Nosotros allí nos nutríamos de la base de datos de libros de Ciberdark, y cuando Ciberdark cerró, nosotros hablamos con David Fernández, que es el señor Ciberdark en persona, y le pedimos continuar el proyecto de lo que era la base de datos de Ciberdark. Entonces así nació la tercera fundación, que básicamente es una web que la mantenemos una asociación que nos llamamos Los Conseguidores, que somos los barrenados estos de los libros, ¿no? Y bueno, como ha comentado Lola, yo soy, digamos, la sala de máquinas, ¿no? Como me llaman algunos de estos gamberros, el señor Scott. Entonces, bueno, básicamente es un catálogo. La tercera fundación es un catálogo de libros donde nos gustaría que estuviese todo lo que se ha publicado alguna vez en español, que tenga que ver con ciencia ficción, fantasía, terror y misterio. Por supuesto, eso, como se suele decir, es un objetivo imposible, pero eso no significa que no corramos mucho para tratar de llegar a ello, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo creo que tenemos unos 30.000 libros catalogados, teniendo en cuenta que el libro es cualquier cosa, que desde un fanzine que tenía 4 páginas hasta El Señor de los Anillos, apéndices incluidos, etcétera, etcétera, pasando por cosas incluso bastante más esotéricas. Quería haber enseñado la página, pero lamentablemente no tenemos aquí acceso a las internets maravillosas, así que lo único que he traído es una presentación chapucera, con la cual no pienso castigar, a no ser que me lo pidáis, de rodillas. Bueno, pues nada, vosotros lo habéis querido, ¿no? Perdón. No, tranquilo, que he traído súper palabras maravillosas. Bueno, esto es lo que es la tercera fundación. Es un catálogo de toda, insisto, lo de toda, entre comillas, la ciencia ficción, fantasía y terror publicado en español. Bueno, básicamente yo soy la parte técnica esta de la biblioteca, lo que ha dicho Lola, ¿no? Yo soy el que ha hecho la arquitectura de la aplicación, el modelo de datos, etcétera, 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 y ahora os masacraré un poco con tonterías técnicas para que le apetezcan estas cosas, los que no, mirar hacia el suelo, poner cara de horror o lo que sea. Me interesa más, precisamente, contaros lo que es la parte que yo no hago, que es la que hacen todos los demás y que es la auténtica, lo que realmente da sentido a la tercera, que es la componente humana. Es decir, la tercera fundación es lo que es gracias a que tenemos un montón de gente que colabora, que son los bibliotecarios, que son las personas que realmente usan estas tonterías que yo hago para hacer algo útil, como meter los libros, etcétera, etcétera. Tiene una metodología de trabajo bastante seria, un sistema de catalogación bastante trabajado, y es un grupo muy responsable, personas con un montón de dedicación y un montón de conocimiento, lo cual nos da muchas ventajas en ese sentido en cuanto a la continuidad del proyecto, ¿no? Entonces, bueno,
Esto es el rollo técnico. Para el que le interese, la aplicación es una aplicación web ad hoc que está hecha mediante Cherry Pie, SQL Alchemy y Mako sobre el lenguaje de programación Python, sobre una base de datos Postgres y también SQLite y llegamos a tener MySQL. Si no habéis entendido nada, no os preocupéis. Estos son chorradas de ingenieros. Pero si aún hay un ingeniero en la sala, que sepa que esto es lo que hay. Hará falta que haya un ingeniero que trabaje en informática. Porque yo soy Efectivamente. ingeniero y francamente, aunque sé lo que es SQL y tal, pero... Básicamente está hecha con esta manita que veis aquí. Entonces, bueno, lo interesante. La primera versión se hizo en el verano de 2005. Ciberdad cerró, si mal no recuerdo, Nacho seguro que lo tiene más claro, fue en febrero, marzo. Bien. Fue en el momento que hablamos con David. David nos pasó la base de datos y creo recordar, estuve trabajando como un chino desde entonces, sobre todo en verano, y creo recordar para finales del verano ya teníamos la primera versión que consistió fundamentalmente en volver a publicar lo que era la base de datos de Ciberdad tal cual. Entonces no se podía ni siquiera añadir libros y demás, eso fuimos haciéndolo después, hicimos la carga inicial de datos. Y estos son los objetivos, ¿no? Queríamos mejorar el modelo de datos y de consulta de la biblioteca de Ciberdad, que estaba muy bien, pero tenía unas ciertas carencias muy típicas, sobre todo que básicamente solo catalogaba libros, pero no catalogaba los contenidos de los libros, que es donde hemos entrado nosotros a saco. Otros objetivos es un coste de mantenimiento mínimo, que significa que yo me quiero ir de vacaciones, que yo quiero venir a tertulias como esta a contar una película y que no me tengan ahí atado a la sala de máquinas diciendo que la tercera se ha roto y este tipo de cuestiones, ¿no? Que se soporten las peticiones del grupo de bibliotecarios y que el desarrollo fuese rápido y sencillo. La idea que tenía yo era que esto fuese algo que fuese divertido, interesante y que sirviese para que estas personas realmente me puedan hacer peticiones de mejora y esto tire para adelante, ¿no? Entonces, bueno, este rollo que veis aquí, que además se ve mal porque no sale bien el zoom, es la estructura actual de la biblioteca para que veáis la cantidad de cosas que hay, ¿no? Todas estas cajitas son los diferentes conceptos que catalogamos. Entonces aquí tenéis el libro, ¿no? En el centro, pero básicamente el libro contiene una serie de traducciones que están asociadas a una serie de originales. Entonces esto, dicho así, suena muy bonito, pero lo chulo es enseñarlo, ¿no? La gracia es que un libro, que es una novela, solo tiene generalmente un contenido que es la novela, sí, pero un libro de relatos tiene un montón. Y de hecho un libro de microrelatos puede llegar a tener tranquilamente 100 y pico contenidos, tranquilamente. No solamente eso, sino que incluso las novelas tienen prólogos, por ejemplo, de Miquel Barceló en la colección de Nova, ¿no? Muchas veces tienen notas bibliográficas, etcétera, etcétera. Todo eso se cataloga por aquí, ¿no? Evidentemente, todas estas cuestiones están asociadas a las personas, es decir, tenemos una catalogación de personas. Entonces, la misma persona puede ser autor, traductor, portalista, recopilador. Por ejemplo, Domingo Santos, cuando ha escrito cosas, figura como autor. Cuando ha traducido Dune, figura como traductor. Cuando ha hecho recopilaciones de relatos, figura como recopilador. Y si lo hubiese dado por un diseño gráfico, como por ejemplo a Juan Miguel Aguilera, también figuraría como portalista, ¿no? Autor de portadas, etc. Entonces esto es un poquito para que veáis la complejidad más o menos que tiene, ¿no? Luego los libros, bueno, pertenecen a una colección editorial, que tampoco tiene mayor importancia, ¿no? También recogemos los premios, pero básicamente lo que hacemos es tener catálogo solamente los originales que han sido premiados, los premios más famosos, el Hugo, el Nebula, así hasta 40 y tantos. Tenemos aquí una cuestión que son los formatos de los libros, muy importante, no es lo mismo comprar un libro en tapa dura que en tapa blanda, rústica, etcétera, etcétera. Recordad que somos yonkis, Y luego tenemos aquí las fichas, que básicamente es el conjunto de libros que nosotros consideramos que son la misma obra, independientemente de los nombres. Ya sabemos todos que, por ejemplo, en la colección Grupo Libro 88 Luna Oscura figura El Torreón, de Paul Wilson, ¿no? Y sin embargo está publicado, creo recordar que en Diana, puede ser una mexicana como La Fortaleza. Es el mismo libro, lo que pasa es que tiene diferentes títulos. Hay dos libros distintos, uno se llama El Torreón, otro se llama La Fortaleza, la ficha es la misma y la gente puede opinar. Y esto es, digamos, la única cosa donde realmente los usuarios de la biblioteca, aparte de consultar toda esta historia, pues pueden opinar y demás, ¿no? Y básicamente este es el rollo. Bueno, esto es lo que queremos hacer, que es cargarnos el tema de las traducciones para mejorar cómo se enganchan los contenidos, pero no voy a aburrir con esto porque es un tostón. Y con esto sí os lo cuento. ¿Cómo se puede colaborar? Si alguno le ha picado el asunto. Si queréis ayudarnos a corregir las deficiencias que tiene la tercera, básicamente nos faltan libros, nos faltan detalles, nos faltan datos, podéis escribir a este maravilloso correo bibliotecatercerafundacion@gmail.com, que es un buzón compartido entre todos los bibliotecarios, donde seguro que os atenderán maravillosamente, os pedirán más información de la que habéis mandado,
Pues masacrarán a preguntas surrealistas como cuál es el número de páginas del libro, teniendo en cuenta que no tienes que contar ni la contracubierta, ni la tapa, ni la página de respeto, etcétera, etcétera, etcétera. No me acuerdo de lo que ¿Qué es lo que llamo aquí el grupo de expertos? Es decir, el funcionamiento de la tercera consiste en que toda la información que llega se tamiza por el grupo de expertos, que son los bibliotecarios, el auténtico alma de la página. Por supuesto, el grupo de expertos puede conseguir datos por sí mismo, mediante el sencillo sistema de coger un libro en las manitas y mirarlo, pero también aceptamos, por supuesto, colaboraciones de cualquiera. Actualmente el grupo de expertos más o menos se compone de unas 15 personas, para que os hagáis una idea. En este sentido, esto, por ejemplo, destaca de otros modelos como el modelo centralizado o el modelo totalmente distribuido. El modelo totalmente distribuido es la Wikipedia, donde cualquiera puede poner cualquier cosa. Tiene la ventaja de que evidentemente llega a muchos más sitios que nosotros y por supuesto tiene mucha mayor alimentación de datos. Y tiene el inconveniente de que se puede meter un montón de morralla. Información falsa, no validada, etcétera, etcétera. El otro extremo es el modelo centralizado, que eso es el modelo de la tercera fundación en mía solo y solamente trabajan estas dos manos y entonces solamente llega hasta donde lleguen las dos manos. Hay de la página, si yo me canso, que es el problema que suelen tener los modelos centralizados, que el alcance de la persona es el alcance de la página. En este sentido, por ejemplo, nosotros hace 3 años, me parece, llegamos a un acuerdo con Juanjo Parera, que es el mantenedor de Terminus Trantor, y básicamente lo que hicimos fue cruzar los datos que tenían en su base de datos con la nuestra, de forma que nosotros le pasamos los que él nos pidió y él nos pasó lo que nosotros le pedimos. Y de eso al final han salido beneficios de las dos páginas y de hecho el Juanjo Parera ahora es uno de estos 15. Y de hecho trabaja tanto en la tercera como en Terminus. Y me ha comentado varias veces que una de las cosas que lleva peor en los últimos años es el ritmo que tiene de grabación de datos en Terminus, porque él tiene unos estándares muy estrictos de grabación y es que solo lo hace. Entonces, sin embargo, su contribución a la tercera, pues una estadística fácil es 1 partido por 15. No es así porque las 15 personas no trabajan igual. De hecho, Juanjo es una de las personas que tiene un ritmo de trabajo más sostenido. Pero sí se ha dado cuenta que este tipo de proyectos tienen una ventaja, ¿no? Sobre todo cuando es algo tan tostón como grabar libros, que es una actividad bastante poco glamurosa, que no tiene que ver con la creatividad, sino que es un trabajo muy de hormiguita, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el asunto de la tercera. Si luego tenéis más preguntas o queréis saber alguna cosa sobre la historia, esta la preguntáis tranquilamente. Ya no me enrollo más. Muchas gracias, Raúl. Bueno, nuestra historia es bastante más simple. Nosotros empezamos como asociación cultural en la Universidad de Burgos, empezamos haciendo una revista, luego empezamos a hacer una página web y en un momento dado se nos ocurrió hacer una enciclopedia de ciencia ficción en HTML, puro y duro. No funcionó. No funcionó porque la forma de editar todo aquello era insostenible. Allá por 2007 nuestro sitio nos ofreció la posibilidad de tener una base de datos, PHP, MySQL y todas esas cosas de magia, y nos decidimos a montar una wiki. Adoptamos el software MediaWiki de Wikipedia, que parecía que a ellos les funcionaba bien, y empezamos a meter datos. Nuestro objetivo no era centrarnos únicamente en los libros, sino éramos más ambiciosos incluso. Queríamos recopilar todo. Es decir, bien fueran obras literarias, cómics, películas, series de ciencia ficción, autores, premios, incluso al final canciones que tuvieran algún tipo de referencia a la ciencia ficción, como Space Oddity de David Bowie, en fin, todo ese tipo de cosas. Queremos simplemente clasificarlo todo. Varios años después nos hemos dado cuenta de que somos dos. Y no podemos con ello. O sea, la ciencia ficción se han escrito muchas cosas, se han rodado muchas películas y no damos abasto. Entonces hemos decidido centrarnos un poco en lo que llamamos los artículos acerca de, que son artículos en los cuales hablamos, pues, por ejemplo, acerca de las naves en la ciencia ficción, el papel de la mujer en la ciencia ficción, los gatos en la ciencia ficción, es decir, todo lo que no sean necesariamente obras literarias, revistas, en fin. Hace unos meses, en la STUDCON, Tercera Fundación se acercó a nosotros y nos ofreció el tremendo privilegio de ser sus esclavos. Ellos básicamente son una base de datos con un montón de información bibliográfica y nosotros tenemos texto. Entonces se veía que había una especie de complementariedad. Es decir, nuestros textos, nuestros párrafos, podían servir para complementar las categorías o
las formas en las que ellos clasifican su información. Esto de la enciclopedia galáctica que figura aquí es donde se engancha con ellos. Bien, y ahora mismo es en lo que estamos trabajando. Todavía no está funcionando de verdad, estamos todavía haciendo pruebas, pero bueno, en realidad no es todo esto acerca de lo que yo quería hablar. Lo que me parece importante en nuestra experiencia en Internet es que estos proyectos son muy frágiles. Tercera fundación, tiene unas 15 personas, una sala de máquinas tremendamente competente y gracias a ello funcionan y se mantienen. Nosotros somos dos y de informática sabemos lo justo. Los ordenadores tienen un botón, lo aprietas y se enciende, no llegamos más lejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Somos conscientes de que algún día uno de nosotros dos se cansará y el otro solo no podrá. El día que eso ocurra, el proyecto muere. O lo que ha ocurrido hace poco. Nuestro proveedor de hosting ha hecho una actualización de su propio software y eso tumbó nuestro proyecto. Lo tumbó totalmente. El hermano Francis nos ha ayudado. Gracias a él ha vuelto a nacer, más nuevo, más actualizado, somos más fuertes que antes, esperamos. Y gracias a ellos seguimos funcionando. Pero si esto hubiera ocurrido, si tuviéramos la ayuda de Raúl, el proyecto habría muerto. Esto ha ocurrido y volverá a ocurrir. Es decir, en los próximos años volverá a haber algún tipo de actualización de software, volverá a ocurrir cualquier tipo de cosa y nosotros solos no podremos salvarlo. Hace unos meses hubo una situación parecida que pudimos salvar, pero bueno, o sea, básicamente nuestra experiencia es que estos proyectos o cuentan con una alta capacidad técnica y un montón de gente trabajando en ello, o si se apoyan en el trabajo de unos pocos, sin conocimientos técnicos, están necesariamente abocados al fracaso. O sea, durarán más, durarán menos. Nosotros llevamos trabajando desde el 2007, 5 años, esperamos seguir, pero no son proyectos infinitos, son proyectos que desaparecerán, porque además la web es frágil. Es decir, si nosotros cuando muramos dejaremos de pagar a nuestro servicio de hosting, porque nosotros lo pagamos con nuestro dinero. Cuando dejemos de pagar el servicio de hosting, cerrarán la cuenta y la dirección quedará vacía. Eso es un poco lo que hemos aprendido de todo esto y lo que yo quería transmitir. Muchas gracias, creo que ha sido muy explicativo. Nacho, te toca. Yo vengo a hablar un poco también de lo mismo porque en mi caso hace 3 años presenté aquí Prospectiva, no os acordáis, en el año 2009, y una página web dedicada a la actualidad de ciencia ficción, centrada sobre todo en la literatura que se llama de ciencia ficción, pero que no en todos los casos se podría llamar así, una literatura más preocupada por cuestiones sociales, porque más o menos la gente que fundó Prospectiva hace 3 años estaba estaba interesada con los temas que tradicionalmente había tratado la ciencia ficción, pero que poco a poco habían ido colonizando la literatura general, como ciertas obras que hoy en día son de uso, o sea, que te encuentras en las mesas de novedades, han ido poco a poco cogiendo elementos que durante decenas y decenas de años la ciencia ficción había hecho suyos o habían salido de la ciencia ficción. Novelas no solo voy a hablar de distopías, sino novelas que tratan sobre clones, que ahora tratan de viajes en el tiempo, que tratan de... ¿no? Pues era un poco centrarse en ese tipo de literatura. Éramos un grupo de 10-12 personas y más o menos el modelo que teníamos era un modelo distribuido, ¿no? Era una página de actualidad, hacíamos entrevistas, hacíamos muchas reseñas. Yo creo que durante 3 años la página ha sido importante en el sentido de que para estar al tanto de lo que se publicaba, yo creo que había que estar al tanto de la página, más o menos. Hemos tratado pues igual el 70 al 80% de las novedades que se han ido publicando, hemos entrevistado a muchísimos autores. Y lo que ocurre es que un modelo distribuido de 12 personas, pues poco a poco con el paso del tiempo se va convirtiendo en un modelo centralizado en 1 o 2 personas, y cuando una de estas personas ya dice basta, pues la página cierra. Y entonces cuando te das cuenta de todos los errores que has ido cometiendo durante el tiempo y que has ido viendo que han convertido una cosa que podría ser más sostenible, haber durado más tiempo, como me dan Nvidia, 5 años, o la tercera fundación que lleva ya 8, o otros proyectos como el sitio de ciencia ficción que lleva 15 años funcionando, me parece que han cumplido este año, ¿no? Proyectos que han sido capaces de perdurar y otros pues viven más rápido y dejan un bonito cadáver, que es lo que nos pasa a nosotros.
Entonces, pues, por mi experiencia, en nuestro caso en perspectiva, una cosa que ha jugado en nuestra contra ha sido la temática cerrada, es decir, no hablábamos de fantasía, no hablábamos de terror, no hablábamos de misterio, solo hablábamos de novelas de perspectiva, de ciencia ficción. Es una de esas cosas que cuando la gente quiere colaborar se encuentra con un problema y es que tiene que hablar necesariamente de eso, entrevistar a autores de eso. También nos hemos encontrado el problema de que nosotros actualizábamos todos los días. Entonces todos los días teníamos que crear material para poder... Es algo que hemos conseguido durante 2 años, después del último año ya fallábamos algún día y lo que acaba ocurriendo es que pues, la gente se cansa, se agota, deja de producir y te acabas encontrando con que te cuesta encontrar nuevos colaboradores. Ahora hablaré un poco de eso, de cómo encontrar nuevos colaboradores para el proyecto. También un poco la exigencia, no por nuestra parte, porque yo creo que en 3 años debemos haber rechazado 5 artículos o 4 artículos por calidad. Yo creo que el nivel medio ha sido razonablemente bueno. Sino el propio nivel de exigencias de saber que vas a ser publicado en una página donde no te van a leer las 100 personas que te leen en tu blog personal, sino que te van a leer, pues más o menos, al final estábamos hablando de 1.300 visitantes únicos diarios de media, que tampoco es que sea una super web, pero no está nada mal. Es decir, es pasar a un público ya mayor del que tú estás habituado a tratar en un sitio donde te sientes cómodo, ¿no? que es tu propio lugar de publicación. Eso, a veces, ciertas discusiones en los comentarios que podrían asustar a más de uno, pues lo que acaba ocurriendo es que te cuesta encontrar gente que como que el nivel de exigencia es superior. Es decir, que para poder publicar con nosotros tienes que dedicar mucho más tiempo que lo que dedicas para tu blog. Es decir, yo en mi blog en 2 horas tengo escrito algo, lo publico y ya está. Para perspectiva no, tengo que revisarlo, tengo que trabajarlo mucho más. Entonces, pues eso, en nuestro caso no ha sido un nivel de exigencia, es la autoexigencia de las personas que podían publicar con nosotros. Y por último, yo creo que otra cosa que nos ha llevado un poco a esta situación ha sido la falta de la faceta social. En una internet que se ha convertido básicamente en un conjunto de redes sociales donde es fundamental la interacción de los diferentes contenidos que vas creando, Perspectiva ha acabado siendo como pues, una revista de hace 6 o 7 años donde la única manera de interaccionar era con los comentarios. Y no hemos conseguido saber cómo gestionar todo el tema de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de qué manera conseguir realimentar un poco el proyecto y conseguir llegar más lejos de lo que estábamos llegando. El resultado es que al final pues teníamos una web que se leía, pero que quedaba simplemente ahí. Y yo creo que todo ello, unido a motivos personales que nos ha ido llevando un poco a todos en diferentes direcciones, pues ha dejado pues, un proyecto de 3 años. Yo no lo veo como un fracaso el hecho de terminar ahora. De hecho, si alguien quiere retomarla, la web seguirá. Queda ahí como un testimonio de 3 años de literatura, con un montón de material que se puede seguir referenciando. De hecho, a mí me sorprende cómo de vez en cuando aparecen enlaces en artículos que publicamos hace 2 o 3 años que se utilizan como base para escribir algo o simplemente como referencia. Entonces, yo creo que ha sido un trabajo útil, ha sido satisfactorio, ha estado bien, nos hemos equivocado en muchas cosas y bueno, ahora a ver cuál es el siguiente. Pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, agradeceros a todos, por un lado, el haber participado en la mesa, como os he dicho al principio, y por otro lado, la sinceridad con la que habéis expresado el funcionamiento de vuestros proyectos. ¿Alguna de las personas de la mesa de la sala quiere romper el hielo con alguna pregunta? Tú misma, muy bien. Para ser la tercera. Yo he trabajado varias veces en bibliotecas y en archivos. Y a mí lo que me interesaba saber si todo esto tiene alguna especie de colaboración o vuelco de datos con las bibliotecas tradicionales. Bueno, la respuesta es sí y no. Me explico. Nosotros no tenemos ninguna conexión automática con ninguna biblioteca, pero el grupo de expertos, por supuesto, que consulta bibliotecas y bases de datos que considera importantes. De hecho, tenemos como 14 o 15 catalogadas como bases de datos, digamos, de primera división. La Biblioteca Nacional de España, para algunas cosas la base de datos del ISBN, pero es que incluso tenemos bases de datos de bibliotecas rusas, inglesas, francesas,
japonesas, etcétera, etcétera. Nosotros sacamos datos de todos los sitios que podemos, literalmente. Esa es la ventaja de tener un grupo de expertos, es decir, una de las ideas que teníamos con la tercera era que se pudiese citar en publicaciones científicas. Eso hace que tengas que ser muy cuidadoso con lo que pones ahí, te dan un nivel de calidad bastante complicado de conseguir. Bueno, está citada en publicaciones científicas, es decir, que hemos salido en algún artículo, no solamente en una tontería que he escrito yo, sino personas de fuera de la tercera, ¿no? Sin recurrir a la cosita, y es básicamente porque nosotros tratamos de que todo lo que hay ahí sea verdad. Incluso tenemos bien separado lo que sabemos que es verdad de lo que es una opinión o una clasificación arbitraria. Y te pongo un ejemplo, los géneros. Los géneros los tenemos colocados en las fichas. ¿Por qué? Porque es una clasificación arbitraria. Es decir, nosotros decidimos que esta obra es de ciencia ficción, pero eso puede ser discutible. Ahora, que un libro tiene 177 páginas, que el autor es fulanito, que el traductor es menganito, etcétera, etcétera, no es discutible, es un hecho. Bueno. Entonces nosotros tenemos bien separados los hechos de... Sí, señor, en el blanco gran traductor. Entonces, nosotros tenemos eso bien separado para que la gente que nos utiliza tenga muy claro lo que es la parte de opinión, que es, digamos, la parte más de aficionados, de lo que es la parte técnica, que es la parte de recogida de datos. Y tratamos de que la recogida de datos sea cierta al 100%, por supuesto, hay un montón de errores, pero eso no quita que en cuanto que nosotros sepamos alguno, lo quitemos. Entonces, en ese sentido, sí. Lo curioso del caso es que cuando visitas bases de datos de fuera te das cuenta de las calidades relativas que por ahí, por ejemplo, la base de datos del ISBN es un poco triste, porque está llena de errores. Entonces, teniendo en cuenta que es algo que pagamos con nuestros impuestos, a mí personalmente es una cosa que me entristece mucho. Sin embargo, la base de datos de la Biblioteca Nacional es muy buena. No está libre de errores, y la nuestra tampoco, pero es magnífica. Generalmente, si algo viene de la Biblioteca Nacional, suele ser verdad casi al 100%. ¿No? Y luego, pues los bibliotecarios te pueden contar varias historias de horror o historias súper divertidas sobre cómo hemos llegado a certificar algunos datos que se parecían incertificables, ¿no? Haciendo investigaciones, leyendo artículos, etcétera, etcétera. Se han hecho cosas muy marcianas. Pero, bueno, vosotros consultáis esas bases de datos, pero desde las bibliotecas tradicionales, te digo, no existe forma de enlazar con vosotros. No, bueno, vamos a ver, esto es una web. Entonces, sí, no, pero vamos, te quiero decir, actualmente no pienso ya en la Biblioteca Nacional, porque la Biblioteca Nacional tiene unas exigencias determinadas para tratar, pues eso, todos los libros, todo lo publicado, todo el fondo, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, no sé, respecto a bibliotecas universitarias o a cualquier otra, no tenéis previsto ningún tipo de colaboraciones, no sé, dado que sois un tema muy específico. Bueno, el día que nos la pidan lo haremos. Hasta ahora, nosotros en ese sentido, fíjate que aquí ha habido mucho comentario en la mesa acerca de este miedo del decaimiento, ¿no? Nosotros, yo creo que entre otras cosas estamos vivos porque hemos conseguido ser razonablemente pragmáticos a la hora de trabajar. A mí me viene la universidad de donde sea y me pide una colaboración, que quieren hacer una colaboración con la base de datos y se lo hago. Te lo digo así de claro. Evidentemente, si se puede y está en mis manos, se hace. Te habla la sala de máquinas. Lo que pasa es que todavía estoy esperando que venga la primera, ¿no? Entonces, con esto suele pasar. Claro, la web es consultable, pero si tú quieres hacer algo más serio, pues tienes que hacer algo que vaya más allá de que alguien mire la web, que es básicamente poner un terminal en la sala. Por ejemplo, estos señores, el asalto a mano armada consistió básicamente en que nuestro presidente de la asociación, que es conocido coloquialmente como el amado líder, se dirigió a estos señores y utilizando sus poderes paranormales les convenció de lo bueno que sería para ellos colaborar con nosotros. Luego hizo así con el anillo y se lo puso delante. Entonces, en ese momento entra el señor Héctor y hablemos con ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? Al final lo que vamos a hacer es cruzar información entre ellos y nosotros, de forma que automáticamente en la tercera se vea reflejado contenidos de ALT y que automáticamente ALT tenga listados de la tercera lo más automáticamente posible, porque si es automático no requiere esfuerzo, y si no requiere esfuerzo es menos probable que eso genere este tipo de cansancios, etcétera, etcétera. Si lo he hecho con ellos, lo puedo hacer con cualquiera. La cuestión es que yo no me voy a dirigir, no nos vamos a dirigir a una hipotética universidad, o vamos a hacer algo para una hipotética universidad, una hipotética biblioteca, para luego encontrarte que te has dejado un montón de horas de trabajo mías y de todos estos señores bibliotecarios para nada.
Eso es una de las causas que hacen que los proyectos se vayan abajo. Entonces, ahí hay que ser muy claro. Si alguien quiere colaborar contigo, encantado. Si no quiere colaborar contigo, piensa bien lo que haces. No sé si con esto te contesto un poquito. Ya se contestó. No, solo vas a hablar. Tenemos más gente en la mesa con cosas muy interesantes. No, pregunta tú si quieres. Yo lo que te quería preguntar una pregunta un poco... Bueno, primero voy a entrar al... Bueno, voy a hacer una pregunta. En los casos de que es una persona o dos personas, bueno, en general hay una relación de amistad que no tiene por qué haber ningún problema. Cuando hay tantas personas, estoy pensando sobre todo en perspectiva, ¿no ha habido problemas personales dentro de los participantes? No. ¿Qué llevan a veces? No. ¿Sabes de qué caso estoy hablando? No. Pues ya luego... Yo he cerrado muchas páginas. Yo cerré Ciberdar. Tengo mucha experiencia cerrando páginas, así que... Pero no. En perspectiva no ha habido problemas personales de ningún tipo. Los problemas personales que ha habido es uno tiene un hijo, el otro se va a trabajar en la universidad de no sé dónde, el otro publica un libro, yo qué sé, o quiere publicar, se quiere centrar en otra faceta. Lo que acaba ocurriendo es que al principio hay una serie de energías que confluyen y después poco a poco pues hay motivos por los cuales te vas separando. En este caso la relación personal ha sido... yo creo que ha ayudado mucho el hecho de que haya habido un grupo detrás, que ha sido el grupo Satafi, que fue el grupo a partir del cual salió Prospectiva y al cual nos fuimos incorporando otra gente que no era del grupo, entre los cuales estaba Mariano Villarreal, que le conocéis bien, y yo mismo. Pero por diversos motivos, como se puede ver, el grupo Satafi hace 8 años era un motor que tiraba de muchísimas iniciativas, tenía Paura, tenía la revista Hélice, estuvo metido en muchísimas cosas y poco a poco, por esto que estoy hablando, es decir, ellos se siguen relacionando, siguen juntos, pero ya no tienen esta actividad aficionada de promover antologías, promover páginas web, o sus energías ahora están realizadas en otras facetas de sus vidas y yo creo que aquí ha ocurrido un poco lo mismo. Me suena mucho a Crónica de una puerta anunciada, no solo en la vertiente cibernética, sino cuando el movimiento se agrupaba en torno de fanzines, ¿no? Yo recuerdo Martínez, el editor de Opera Space, decía Fanitor casado, Fanitor muerto, ¿no? Me suena un poco el mismo, ¿no? Sí. Y me da la sensación de que quizás la única manera, desde la ignorancia absoluta, que participé en una cosa que se hizo en Barcelona con Fernando Bosch, Nataz y cosas así. La única forma es monetizar el esfuerzo, que no sea la actividad principal, obviamente, ni la fuente de los recursos, pero conseguir que esa parte de costo, que solo sea pagar al hosting, se consiga a través de la publicidad, pues en Internet, Google nos permite conseguir los vínculos de monetización, ¿no? Quizás la única cosa que permita la continuidad de ese esfuerzo sea conseguir rentabilizarlo. No sé si lo habéis considerado, ¿no? Desde la perspectiva de los que... En nuestro caso, a ver, quiero comentar algo. Sí, ¿verdad? O sea, hemos vivido lo mismo que vivieron los fanzines en su momento, es decir, la gente cuando publicaba un fanzine primero salía con mucha energía, después salía el número 2, el 3, y cuando llegaba el 4, en vez de saber ser ya cada 2 meses, era cada 4, cada 5, y el número 5 salía el año siguiente y el 6 ya no salía. Es decir, más o menos hemos vivido un poco eso. Y lo del tema de la profesionalización, entre comillas, es decir, poner publicidad e intentar obtener algún tipo de incentivo económico, en nuestro caso no nos lo hemos planteado. Yo, de hecho, en todo lo que he participado no tenía ningún tipo de publicidad, es una cosa personal mía de cómo lo enfoco. Y de hecho, cuando en Ciberdar alguna vez se habló de intentar profesionalizar todo el tema de funcionamiento de la página, yo estaba radicalmente en contra, porque entendía que era una actividad aficionada y que a mí lo que me llevaba allí era mi afición y el hecho, y yo pensaba realmente que si yo me iba, otro cogería mi puesto. En el caso de Prospectiva, pues no hemos conseguido eso. Quizás sea una salida, pero también veo que no hay páginas web dedicadas a la literatura fantástica que consigan esto, o yo por lo menos no las conozco, es que no lo sé. Sí que hay alguna alrededor de una asociación, estoy pensando en el Espada y Frutería, que tiene una asociación y que tiene una página web, pero no sé si realmente hay alguna que consiga pagar a colaboradores de alguna manera, o no lo sé. Yo creo que el entorno es tan pequeño que también es un poco me suena a utopía.
Sí, quería hacer una pregunta, reflexión, te lo cuento desde la tercera fundación porque lo hemos vivido y ahora ocurre con perspectiva y yo creo que, me refiero al hecho, perder toda la riqueza que hay dentro de las webs de aficionados es algo que nos ha ocurrido entre comillas en tercera. Tú sabes que cuando estábamos con Ciberdar teníamos allí todas las opiniones, había una riqueza de las opiniones y luego al llevar eso a la parte de tercera nos hemos enfrentado a los datos, nos hemos enfrentado a los derechos, todo eso, la pérdida de todo eso yo creo que es algo que cae y que de alguna manera no sé si vosotros habéis planteado para recuperar en otro sitio, si va a quedar ahí hasta que se acabe el hosting o si se va a poder recuperar en otras partes, si va a haber problemas de derechos con los autores. En principio no va a haber problema, creo. Es decir, si alguien quiere quitar sus contenidos podrá. Nuestra intención más o menos es mantenerlo. Es decir, no va a haber problema con el hosting, eso la Asociación Cultural se hace cargo del pago, el alojamiento, hay otras páginas web alojadas allí. No supone tampoco mucho dinero al mes y por lo tanto eso se mantendrá. Es decir, no es una página que cerrará y no quedará disponible lo que se ha hecho. Eso va a permanecer. Y si en el futuro vuelve a haber energías, vuelve a haber gente dispuesta a retomarlo, porque ya sabéis cómo es esto hay momentos en los que sí, momentos en los que no, pues se podrá retomar. Espero. Y desde luego espero que hagan las cosas mejor en el ámbito ese que me estoy refiriendo, del hecho de intentar captar gente, porque al final, aquí en Bilbao, la verdad, me da mucha envidia el hecho de ver una tertulia tan viva y con tanta gente que participa en ella. Yo que soy de la de Santander, al final, después de, ya creo que llevamos 6, 7 años ya reuniéndonos, 7 años, nosotros nos encontramos en otra situación. Nos encontramos en una situación que realmente, no sé si hemos llegado al límite, pero nos cuesta encontrar gente. Yo creo que la última persona que entró en tertulia fue hace 3 años o así, y más o menos cuando nos reunimos una vez al mes, nos reunimos 6, y siempre lo mismo, 5 o 6, y es un poco cómo conseguir llegar a más gente. Nosotros en la tertulia estamos allí y en el caso de Prospectiva es una cosa mucho más amplia y nos ha pasado un poco lo mismo, porque también nos hemos nutrido sobre todo de gente que llevaba mucho tiempo escribiendo, gente que estaba en los fanzines, gente nueva que realmente haya aparecido en estos 3 años, pues igual hay 10 personas que han publicado en Prospectiva, pero la mayoría ya tenía su carrera en... No quiero ser pesimista, yo no sé realmente hasta qué punto, dónde están las nuevas generaciones, por así decirlo, en el mundo del fandom, ¿no? Y es un poco lo del tema de las redes sociales, como que hay una especie de dicotomía entre redes sociales, cómo se hace la actividad de difusión de tus aficiones en las redes sociales y lo que eran antes los blogs o las páginas web estáticas o con contenidos o lo que sea, que no sé si realmente está habiendo un recambio generacional o no, ¿eh? Es una duda que yo tengo y que me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque yo tengo la duda, o sea, tengo mis propias ideas, pero me gustaría saber qué es lo que pensáis. Bueno, yo llevo en Internet desde 1989, por motivos profesionales. Entonces, digamos que a mí muchas de las cosas que a la gente le sorprenden, yo ya las he visto 3 veces, porque Internet es un medio donde, digamos, las cosas pasan muy rápido y la rueda de samsara da la vuelta muy deprisa y muchas veces ves cosas que ya has visto hace 3 años. Por ejemplo, la tercera fundación hoy en día es una aplicación vieja. Básicamente es una aplicación de hace 5 o 6 años y es vieja. Es decir, no tiene nada de lo que es la web actual en cuanto a contenido dinámico, redes sociales, etcétera, etcétera. Es una explotación de la base de datos. En su momento, cuando la hice, era lo más de lo más de lo más, porque evidentemente yo me he dedicado a ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. A lo mejor dentro de 3 años ya se ha pasado el boom de las redes sociales y creo que está en el olvido. Yo recuerdo, por ejemplo, que mucho de lo que pasa en Internet son modas. ¿Os acordáis de los blogs? Hace 3 años todo el mundo tenía que tener un blog. Ahí me dijeron, ¿tú por qué no tienes un blog? Y yo ¿para qué quiero un blog? Si yo no soy escritor, si yo no tengo nada que decir. Ese tipo de cuestiones. Entonces, a lo mejor no se trata tampoco de relevo generacional, sino simplemente que para pasar la prueba del tiempo hace falta tener un interés que vaya más allá de la tecnología actual o el momento actual tecnológico, que es lo que está de moda, ¿no? Entonces, las modas son pasajeras, por ejemplo. El interés de los datos de la tercera no depende de las modas, de hecho nunca ha estado de moda. Entonces, el interés de los artículos de Prospectiva yo creo que no es una cuestión de modas. Es una cuestión No iba tanto por
por la creación como, o sea, no iba tanto por la consulta como por la creación. Es decir, el hecho de ahora mismo de, yo lo estoy viendo en Twitter, es decir, en 140 caracteres lanzas una idea y ya está, no tienes que preocuparte mucho por argumentarla, y un poco en las redes Facebook, más o menos, se está creando un poco no sé si es una cultura, pero realmente yo lo veo por mis alumnos, que a la hora de lanzar sus ideas, ya no es como antes, que igual, a ver, antes, no lo sé, llevo 13 años, tampoco soy capaz de valorar un poco más en el tiempo, pero a la hora de lanzar las ideas y de lanzar los argumentos me estoy dando cuenta que cada vez son mucho más expuestos que antes, y eso también afecta a la actividad aficionada, es decir, a la hora de escribir una reseña no vale con decir que te gusta el libro, ¿no? Tienes que tener una serie de argumentos que apoyen tu idea, y eso es una cosa que lleva tiempo. Cuando estás escribiendo el libro tienes que tomar notas, cuando estás leyendo el libro tienes que tomar notas, y que yo veo que es mucho más cómodo, mucho más fácil el hecho de lanzar la idea rápido, como que es lo que te parece el libro, 3 o 4 ideas y ya está, y todo se queda ahí. Mola. Exacto, mola. Caca. Que la tercera fundación, en ese sentido, como no ofrece el mismo tipo de contenido, sino que ofrece una web de consulta de datos, de cuándo se ha publicado este libro, quién fue el traductor o lo que sea, yo creo que es una información que, no voy a decir que es más fácil de crear porque no lo es, pero a la hora de consultarlo, como que va a permanecer ahí. Vosotros, espero que sigáis ahí muchos años, y mientras sigáis vosotros seguirá viendo esa información, pero a la hora de crear los contenidos de una revista aficionada completamente como lo que estábamos haciendo, yo sí que noto, o por lo menos tengo la sensación de que cada vez costará más encontrar gente que lo haga. No lo sé, pero creo, por eso he dicho creo. Yo te decía que en el caso de encontrar gente nueva, de ampliar el círculo, nos ha pasado muchas veces que nosotros hemos ido haciendo, a pesar de que llevamos muchos años, pues sí hemos ido haciendo campañas de promoción, de poner carteles, hemos empapelado la uni, hemos puesto en otros sitios, y llevamos muchos años, y de repente te encuentra una persona que vive en Bilbao y te dice que no se había enterado absolutamente para nada de que existía. Entonces eso es un misterio, cómo se consigue atraer a la gente en ese tema. O sea, que hemos puesto papeles, hemos hecho campañas, hemos lanzado también a blogs y a través de internet, y luego de repente te vienen 2 o 3 personas que dicen que son aficionados desde hace 40 años y que no se habían enterado de nada. Y a partir de entonces empiezan a colaborar y empiezan a ser asiduos a la tertulia. O sea, eso es un misterio de cómo conseguir ampliar. Sí, pero eso no entra, yo creo, perdón, en lo que tú hacías referencia, ¿no? Que es una persona que tiene 40 años. En cambio, ¿dónde está el chaval de 18 o de 47 que verlas por ahí un poquito, no lo sé? Sí, yo pensar que hoy en día el modo de vida que tienen es complicado para una reflexión seria, argumentada y más... A lo mejor desde una perspectiva histórica, sí, el sentimiento que tengo yo, que me gusta la ciencia ficción desde que tenía 12 años o 10 años, era la dificultad. Yo en aquellos momentos cuando empezaron a salir fanzines, que la primera vez que yo oí hablar de un fanzine pues fue igual en los años 60, había algunos fanzines de ciencia ficción que se llama, no sé si os acordáis, de Circular, alguno que os suena. El sentimiento que había en los que nos gustaba la ciencia ficción es que había muy pocas publicaciones, no había manera de acceder. Yo me dedicaba a recorrer librerías de Bilbao, si iba a Madrid en la Cuesta de Moyano a encontrar libros, porque había muy pocos traducidos al castellano. Ahora El Mundo Anillo, cantidad de novelas que están al alcance de todos, entonces estaban en inglés. Si no leías inglés, no tenías posibilidad, perdonad, las publicaciones no se traducían, no había... Perdón. Un segundo. Se me tienen que buscar. Las publicaciones, las editoriales no traducían las obras maestras de ciencia ficción, y para nosotros que leíamos información era, si no tenía sentido, yo cuando hablaba con alguien que sabía inglés y se había leído esos libros que eran maravillosos, que yo no los podía leer, era envidia. Pero hubo un momento en que hubo un boom, y en el momento en que ya pudimos acceder a novelas de ciencia ficción de 1000 editoriales, de todas, pues, la sensación de buscar gente afín para intercambiar información, que te dejaran libros pasar, fue perdiendo. Y probablemente ese sentimiento de grupo, porque aquí no están los aficionados a Lola, porque no hace falta, hay millones de personas que leen Lola, pero muy poquitos que leen ciencia ficción, y el sentimiento de dónde accedo a la información, dónde encuentro un libro que me gustaría, qué se está publicando que yo no conozco. Porque eso que habéis hecho vosotros con la página web, lo hacíamos antes con fichas en casa. Llevábamos una referencia para saber qué novelas estaban, porque no había, pero ahora es que lo tienen muy fácil. O sea, realmente hay tal fondo de novelas de ciencia ficción, tal fondo de todo, que la necesidad de buscar afines para intercambiar ha perdido de alguna manera esa necesidad que teníamos antes, esa premura. Pues realmente hay mucha gente, lo siento, eso que me vienen a buscar. Dame un segundo, ¿vale? Vale, un segundo.
Entonces, esa necesidad de unirse es mucho menor ahora que antes. Y de hecho, fijaros lo que decís, gente que a lo mejor se ha movido por su cuenta y de repente ha descubierto que hay otros grupos, pero la gente joven accede fácil, tiene información, tiene ebooks, tiene libros, si quiere una novela la encuentra, ya no necesita tanto. Y luego hace falta que para leer ciencia ficción que te guste mucho leer, que ese es un poco yo, que todos somos unos frikis de la lectura, enfocados en un aspecto, ya lo veis, era ¿dónde encuentro las novelas? Tenemos más libros de los que podemos leer, no sé vosotros, yo tengo más libros de los que podemos leer, me podría estar toda la vida leyendo y no me acabaría los libros ni los cómics. Pues hay un punto conclusivo. Nos abocamos a la quinta enmienda. Hay un punto conclusivo en todo esto. Si es que parece que va a venir la guerra zombie y nos vamos a meter en un búnker a leer todos los libros que no leemos. No tenemos tiempo. Pues entonces hay un perfil, ¿no? Esto es como lo de Big Bang Teoría, pero en Small Bang Teoría. Somos aquí un grupo, cualquiera nos vea por lo mejor y ¿estos quiénes son metidos aquí en un hotel hablando de una cosa que la nueva generación no lo entiende, lo tiene fácil? Cualquier cosa, lo tienes, nosotros no teníamos esa posibilidad. Hay un cambio de modelo ahí, que esta mesa se llama... Espera, un segundo. Pero es que la gente de mi edad ya no lee. Yo soy una de las pocas de mi clase que leen y me dicen, mira qué rara leyendo, y yo, bueno, me gusta. Es así, prefieren estar en 20, y yo conozco a gente que en vez de salir un sábado, quedan para hablar por 20. Y es, ¿sois tontos? No, yo no lo entiendo. Bueno, respecto a eso, me lo decían a mí de pequeño. Sí, todo que yo era muy raro porque la gente de mi generación no leía, que prefería quedarse viendo la tele. Entonces, eso yo creo que es de esas cosas que son cíclicas. Siempre hemos quedado como esos raros, ¿no? En España siempre está mal. Sí, sí. Yo perseguido, ¿no? ya digo esto, decía, hubo un librero, porque yo siempre he tenido libreros de cabecera, que decía que los españoles somos como la canción. El que lee, lee de verdad. O no lee nada, o lee mucho. Bueno chicos, perdonad que no sé de qué se iba a hablar. Gracias, hasta la próxima. Otra cosa que quería comentar al hilo de todo esto, que creo que aquí está visto que Internet, aunque vives desde el año 89, otros llevamos menos años, lo que ha servido ha sido para aflorar a mucha gente que estaban ahí, que igual no se encontraban con los carteles o esto, nos hemos agrupado alrededor de la red. Y en ese sentido, la ciencia ficción ha permitido, por un lado, gente que creía que tenía un vicio solitario a salir a flote, y por otro lado poder hacer proyectos con gente que no está físicamente en el mismo sitio, que yo creo que es una de las grandes ventajas y que hace que algunos proyectos salgan adelante. La red tiene una cosa curiosa, y yo ya os digo que lo he vivido profesionalmente. Ha cambiado la percepción de cómo se obtiene la información. Antes el problema era obtener la información, muchas veces, conseguirla, era difícil. Había que hacer un esfuerzo. Por eso muchas veces en el colegio, de pequeño, nos mandaban trabajos. Ahora, desde que tenemos la red, la información está ahí. Entonces, el problema no es conseguirla, está ahí, poder filtrar. Porque hay un montón de información inútil, falsa, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, yo que ahora mismo me dedico a ser profe, lo tengo muy claro. Yo hace siglos que no mando un trabajo a un alumno porque ahora mismo no tiene sentido. Copy, paste, tengas un trabajo. Realmente antes mandar un trabajo al alumno era un problema porque te obligabas a hacer una obtención de información, que es lo que cuentan pues eso, los más viejos del lugar. Ahora ha cambiado eso. Entonces, en ese sentido, eso lo cambió la red. En el momento en que tienes un acceso universal a la red razonablemente barato, de creo que es el 10% de la población mundial, y es un 10% que está distribuido muy poco uniformemente, haces que la información esté ahí. Entonces, el problema es filtrarla. Es normal que ahora tus compinches estén todo el día metidos en el tele. ¿Y por qué? Porque es lo que hay ahora. Hace 20 años era la tele y hace 40 años era otra cosa, pero leer siempre ha sido algo que ha requerido un esfuerzo. Como requiere un esfuerzo, hay mucha gente que no le gusta hacer esfuerzos y por lo tanto no lee. Y en España particularmente. Pero vamos, eso es una constante aquí universal. Yo creo que en todos los sitios que he estado siempre se ha hablado de esto, de la gente no lee. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo. Hay que utilizar las neuronas. ¿Alguna pregunta más? Hay que decir algo, perdona. Un poco acerca de lo que se comentó al principio, de que gente activa, gente que colabore. Nosotros llevamos en esto 5 años, hemos tenido unos 6 millones y pico de visitas en todo este tiempo. No sé si tenemos 4.000 visitas al día o, en fin, tenemos muchas visitas. Hemos tenido 3 colaboradores activos. Uno de ellos hizo 20 artículos. Otro hizo media docena de artículos buenos. Y otro hizo 3 artículos muy buenos. Ya está. Y sin embargo tenemos 400 usuarios en la wiki.
llegan, ponen su nombre, se van. O sea, es como escribir un grafiti, yo estuve aquí. Pero luego es que ni siquiera se molestan en corregir las faltas de ortografía que algunas cometemos. Y fíjate que es fácil, clic, clic. La gente no hace ni siquiera ese mínimo esfuerzo de 3 clics, pero cogen y ponen su nombre, yo estuve aquí. No, yo viéndolo casi desde fuera, porque yo soy aficionado, pero hace mucho que no os veo con un punto de depresión absolutamente injustificado. Esto se repite en casi todos los movimientos de casi todas las cosas. Yo formo parte de movimientos muy raros. Los blogs están más vivos que nunca, lo que pasa es que hay más blogs que nunca. Y son una herramienta magnífica. El meterse en la locura de intentar publicar un post al día, o un artículo al día, es evidentemente una locura. La cosa es que ha salido mal, pero porque todos nos cansamos. Entonces uno al día es una brutalidad, tengas 10 colaboradores, tengas 5 o tengas 1. Las carreras son a largo plazo. Yo creo que cualquiera de los proyectos que tenéis, y pues, si los llegáis a fusionar, dentro de 10 años funcionarán. Nunca ha habido, siempre ha habido en España poca gente que ha leído o ha leído menos. Esto es como la crisis del teatro, joder. Yo llevo en la profesión periodística 20 años y llevo 20 años oyendo de la crisis del teatro. Y mis compañeros que llevan 40 años escuchando la crisis del teatro. Entonces, siempre va a haber pocas personas, pero cuando habláis de... no me acuerdo cuántos accesos habláis vosotros. Yo no he dicho nada. O alguien hablaba de accesos, ¿no? Habéis hablado vosotros, ¿no? Sí, yo... Bueno, 1100, 1200... Eso es una puta barbaridad. No sé, vamos, me lo has dicho. Eso es una puta barbaridad. Es decir, mantenerlo, dejar actualizar 2 veces a la semana, pero esa historia es como una bola. Va cayendo, va cayendo, va cayendo, y si la cosa está bien hecha, va a funcionar. Entonces, no os desaniméis, joder. Yo es que, viéndolo desde fuera, estabais aquí unos a otros. No. Diciendo... Al final yo pensaba que Unai iba a hablar de otras cosas y digo, pues venga, que vengo yo y hablo de los problemas que hay y ya está. El problema es que nos hemos alimentado aquí un poco y... Hemos entrado en una espiral y les hemos llevado a... Pero pensad que hay miles de millones de sitios web, incluidos blogs, y para atraer a 1000 personas hasta tu sitio es la leche. Y luego pensad en otra cosa que ha dicho Ricardo, y a mí me pasa también. Tú puedes estar haciendo una cosa al lado de una persona durante 20 años y de repente te diga un día, ah, ¿tú haces esto? Entonces, tened muy presente eso. Yo de todas maneras, ante este pesimismo, tenemos a Ricardo que lleva años con un proyecto individual a su ritmo, que lo mantiene y que está ahí. O sea, aquí han sido proyectos colectivos, el tuyo es individual. Sí, no, y aparte es eso, que yo es eso de que poco a poco pues hay que ir haciendo eso, es una carrera de fondo. O sea, eso es una carrera de fondo de que aparte dicen los blogs está pasado de moda, pues te hacen comentarios, te reflejan en las webs, te siguen reflejando, entonces que eso es una cosa muy lenta y que bueno, pues va poco a poco, o sea, igual que la tertulia, empezamos 4 o 5 y bueno, pues nos ha costado, ahora estamos 20, pero nos ha costado 18 años, o sea que eso es una cuestión de... Y en internet lo que yo creo que prima no es tanto la calidad sino la frecuencia. Hombre, si sacas mierda muy frecuente, pues eso pues no tendrás éxito, pero si vas haciendo cosas muy frecuentes, aunque algunas no sean perfectas, pues eso es lo que cuenta. Eso es lo que te vayan viendo que actualizas y que vayan viendo, eso es lo que yo creo que es lo que cuenta más de éxito a nivel de internet o de las redes, o eso es lo que te vean a menudo. Vamos. Y luego emplear las redes sociales para promocionar lo que hacéis. No necesariamente con la etiqueta de la tercera fundación o prospectiva, lo que sea, sino con la etiqueta del individuo, de Pepito Pérez, porque a mí no me interesa ni siquiera lo que diga elpaís.com, ni lo que diga mi periódico. Me interesa lo que diga el periodista, me interesa lo que diga la persona. Y ir trabajando en las redes que pueden serviros para llegar a gente que no sabe que existís, que es el 99%. Yo sobre eso te diría que todavía está por ver para qué sirven las redes sociales. Me explico. Todo lo que sale de internet da su auténtico valor cuando ha pasado de moda. Por ejemplo, los blogs. Ahora sabemos para qué sirven los blogs. Y realmente hay blogs muy interesantes. Hace 4 años no lo sabíamos porque todo el mundo tenía uno, y cuando todo el mundo tiene uno, se hacen un montón de cosas porque es lo que toca. Entonces, ¿para qué van a servir las redes sociales? Indudablemente para que son interesantes, pero lo sabemos dentro de unos años. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo publica tweets, todo el mundo publica en Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de ruido. Internet es así. Es decir, cuando pasa la moda deja el pozo y entonces es cuando aparecen los auténticos diamantes en ese sentido. No creo que vaya a pasar ni la moda de los blogs, porque los blogs lo que permiten es que un inútil como yo,
sin preocuparme del HTML. Sí, pero... ni la moda de los tweets, ni los twitters o lo que sea o cómo se reconviertan. Lo que va a pasar, tú te vas buscando tu comunidad. Es decir, blogs hay, cada día se abren la de Dios y la mayor parte son basura. Pero es como cuando le preguntaban a Sturgeon por la ciencia ficción, es exactamente lo mismo. Y tweets es exactamente lo mismo, depende de a quién escuches. La clave es que consigas dar con la comunidad que le puede interesar lo que tú hagas. Y eso pues lo haces dando el coñazo, como hacemos todos algunos, ¿no? Perdona, ¿cómo te llamabas? Aguchana. No sé pronunciar. Aguchana, ¿lo he dicho bien? Te lo he comentado antes. ¿Qué hacen todos estos compinches ahora? Darle a no tienen blogs. Hace unos años habrían abierto un blog cada uno. Eso es a lo que me refiero. Yo he hablado con chavales y no. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es a lo que me refiero con el blog. Que duraría 2 meses. Dura 2 días. El fotolog. Pero eso es lo que ha pasado siempre. Siempre ha habido herramientas y la gente ha tirado unas herramientas u otras. Leer ha leído muy poca gente. Y siempre lee muy poca gente y los que leemos parecemos los raros. Y si leemos ciencia ficción, fantasía y terror, somos más raros aún. Pero es un género que existe y que siempre va a existir. Yo por lo menos creo que desde que el mono miró a las estrellas y se preguntó qué era eso, estaba haciendo ciencia ficción. Y siempre va a estar ahí. Y la gente le va a gustar. Somos menos, pero siempre va a estar ahí. Yo quería hacer un comentario. Depende del sitio que seas, tendrás que dedicarte a una herramienta u otra para conseguir gente. Quizá un blog sí que necesite una red social. Es decir, anunciar en las redes sociales que tienes un nuevo post. A ver qué es lo que ha escrito este tío hoy. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, somos un sitio de consulta. Para nosotros lo importante no es estar en las redes sociales. Para nosotros lo importante es estar en Google. Que cuando alguien quiera saber qué es una nave generacional, vaya a Google, ponga naves generacionales y nuestro artículo salga en la lista de los 10 primeros. La gente no vaya a visitar un artículo de naves generacionales porque se ha enterado a través de Twitter que hemos hecho ese artículo. Lo consultará cuando lo necesite. Entonces, quizá no es lo mismo una herramienta como un blog o una herramienta de noticias como la de Ricardo que unas herramientas de consultas como Tercera Fundación o nuestra enciclopedia. Para nosotros, Google es más importante que Facebook. No sé, es que al hilo de lo que adicionáis, por ejemplo, yo no sé cuántas visitas tenemos porque a mí no me interesa. ¿Sabéis por qué no me interesa? Porque nuestra web no gana dinero con eso. Entonces, es más, yo he hecho cosas técnicas para bajar el número de visitas. Es decir, si consigo que la gente siga viendo la tercera sin necesidad de llegar a la tercera, a mí me baja el número de visitas y sin embargo todo el mundo es feliz. Claro, eso, si cobrásemos por ello sería un suicidio, ¿no? Pero como no cobramos, entonces, esas estadísticas están ahí porque a algunos de mis compañeros les gustan mirarlas y no sé cuántas visitas tenemos, cuántas tenemos. Ahora hace un mes que no lo miro. Pero... Eso también significa que tienes vida y cosas que te alimentan más allá de tu web. Para los que no tenemos vida, llegar a... ¡Anda! 100.000 visitas más. Es importante. Sin embargo, perdona que si curiosamente utilizar la herramienta de Google como la viabilidad del éxito, tengo que decirte que vas a fracasar porque hay empresas de marketing que se dedican precisamente a que cualquier búsqueda, la empresa que les pague, aparezca en las primeras posiciones de Google, ¿no? Si pones nave generacional y sale la tuya, pues es que vale dinero. Tu web vale dinero y si no la comercializas, alguien te dependerá. Entonces, meterse en que Google sea tu éxito y no monetizar tu éxito va a ser contracorriente completamente y te van a pasar por encima seguro. Si utilizar Google como... Depende, yo no soy hasta ahora nadie que compre naves generacionales. Bueno, Un mercado Quisiera comentar algo a ese respecto. Bueno, no es que se mida el éxito si sales en Google, se mide el éxito si sales en Google ahora. Ahora Google es una medida del éxito de ciertas webs de consulta. Porque Google, de hecho su otro nombre es el oráculo. ¿Quieres saber algo? Lo preguntas al oráculo. No preguntas a ningún otro tipo de buscador. Ahora ningún otro buscador es más fuerte que Google. A lo mejor dentro de 2 años se tendrá que medir el éxito en otro buscador. De hecho, si me permitís, este año ya están empezando a aflorar utilidades en el software website de Google y en las utilidades del buscador y ya se está empezando a cuestionar la utilidad de Google como buscador. Y al hilo de el auge y caída de civilizaciones cuando las herramientas tecnológicas y las comunidades, me gustaría hacer mención
informática, una parte de Internet que está prácticamente extinta, que es Usenet, en los grupos de noticias, que yo he leído mucho muy grupos de potente. hecho. Había un grupo de noticias de ciencia ficción. En español, que fue muy potente en su momento, reunió a una cantidad de fandom, y sin embargo ahora está totalmente distinto. Pero eso ha dado oportunidad para que aflore mucha gente de ahí y se vaya. Quiero decir que cuando un imperio cae, siempre surgen otros nuevos. Muchas veces la caída de un servicio, por ejemplo, en retrospectiva, es una oportunidad para que surjan nuevas iniciativas. Eso es interesante. Sí, yo quería un poco unir mi pregunta antes con lo que estamos listando. A nosotros como tercera fundación lo que nos interesa es la calidad. La cantidad en el sentido de que sea cualitativa. Y por eso venía mi pregunta. Es decir, a mí lo que me duele es que información que es muy valiosa, que ha sido generada por los verdaderos expertos, pueda morir dentro de la red, de que hablabas tú. Es decir, las antiguas Usenet o cualquier otra web que tenga contenido y que sea válida, me da pena que no pueda ser recuperada. La información de los fanzines que había en aquellos años y que nos costaba tanto conseguir es la que ha dado origen a este tipo de iniciativas, y el futuro también necesita esa información, porque al final nosotros cuando ponemos un fanzine no lo ponemos solamente porque haya que catalogar, sino porque dentro está toda la historia de la ciencia ficción en este país. Es decir, cuando te encuentras ahí con los comentarios de personas y pones las personas, te das cuenta de que esas personas que hace 20 años tienen fanzines son los que la están editando, los que la están publicando, los que están haciendo obras y los que de alguna manera siguen manteniendo viva estas iniciativas. Por eso venía mi pregunta también hacia ti de todo eso, que no se pierda, que tengamos alguna forma de enlazar la información de calidad a través de los medios que están en esta mesa. Para mí eso es lo importante. Hay una cosa que hay que tener clara también, y esto lo digo en general, lo que se sube públicamente a Internet es prácticamente indeleble. Es decir, es muy complicado borrar todo el rastro de ello. Incluso aunque estos señores cierren el hosting, quedará, porque hay un montón de páginas que se dedican a recopilar la información. No sé si conocéis el Wayback Machine. Es decir, prospectiva aunque cierre, quedará ahí. Otra cosa es que, claro, quedará congelada en el tiempo, lógicamente, pero no va a desaparecer como lágrimas en la lluvia, para entendernos. Internet, precisamente una de las cosas que le digo a la gente con el tema de las redes sociales es que cuidado con lo que publicas, porque lo que publicas jamás se puede despublicar. Es como echar agua al océano. Ya no puedes volver a coger tu gota. Ya se ha integrado en el océano. Entonces, en ese sentido, no hay que tener tanto miedo al tema de hacer este tipo de proyectos. O sea, una cosa es que los proyectos mueran en el sentido de que hibernen o desaparezcan, pero la información siempre se va a poder conseguir. En ese sentido, es lo que tiene que Internet ser una aldea global de 300 millones de habitantes. De hecho, ¿alguno de los aquí presentes ha lamentado haber publicado algo en alguna red social? Sí, ¿verdad? Espera que me acuerde. A ver. Ser muy liberal con lo que aceptas y muy conservador con lo que además aceptas. es verdad porque Deja News era una empresa que se dedicaba a recopilar toda la información que se publicaba en los grupos de noticias, luego la compró Google y ahora es Google que tiene todos esos mensajes de hace 10 años que ha dado mucha vergüenza. Y no se puede borrar. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues doy por finalizado. Ah, sí, perdón, que tenemos una pregunta. ¿Qué es una nave generacional? Vale, es que si no se me va a olvidar el nombre. No, te lo contamos. Creo que no tenemos 48 horas para explicártelo. Te lo explico yo en 2 minutos. No. Tenemos que ir de aquí a Alpha Centauri. 4 años luz. Si vamos al 10º de la velocidad de la luz, por poner algo, ¿cuánto tiempo tardamos? 40. Y si queremos, Alpha Centauri es la puerta de al lado. Si queremos cruzar la galaxia, ¿cuántos años vamos a tardar? Muchos. Y entonces en la nave resulta que la gente se va a morir y va a tener que tener hijos, etcétera, etcétera. Pues eso es una nave generacional. Alpha. La nave estelar de Brian Aldiss. Sí, ya la recomendaré yo. No le hagas mi caso. O consulta la wiki.
o B, a verlo en la tercera función. Al 64, naves generacionales, maravillosa recomendación. Bueno, daros las gracias a todos porque si no hemos ocupado yo creo prácticamente el tiempo que tenía. Lo que quiero agradecer es por un lado a los de la mesa su predisposición y luego al público, que a mí como moderadora me lo ha puesto muy fácil porque los moderadores siempre tienen que preguntar un montón de cosas para que no muera la tertulia, y yo las que tenía no he tenido ni ocasión de hacerlas, con lo cual os lo agradezco a todos y bueno, damos por finalizada la mesa. Muchas gracias.